Evangelio de agosto 24, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Me voy a concentrar solamente en el Evangelio. La tradición ha aceptado que el nombre de Natanael aparece como Bartolomé en la lista. La imagen que tenemos es muy interesante. Felipe se ha acercado con su amigo Natanael para llevarle la buena nueva de Jesús. Encontramos aquel profeta del cual escribió Moisés y también los profetas. Y le dice inmediatamente: es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael, que efectivamente, como dice el Señor, es un hombre que no tiene doblez, inmediatamente dice lo que su corazón piensa: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Por qué dice eso? Porque de Nazaret nunca había habido un profeta. Además, Nazaret en Galilea era la región de los paganos. Era una cuestión difícil de creer que de en medio de los paganos viniera precisamente aquel hombre escogido de Dios, enviado por Dios para salvar al pueblo de Israel. Felipe no entra en argumentos, simplemente le dice: ven y lo verás. Y aquí hay una primera parte de enseñanza. Muchas veces nosotros, católicos, cristianos, etc., queremos defender a Dios, como si le hiciera falta a Dios ser defendido por nosotros. Y la realidad que lo único que ocupa a Dios es que nosotros demos, compartamos su buena noticia. Porque cuando lo conocen a Él, no que te conozcan a ti o a mí, yo o tú, ¿qué podemos decir? Pero cuando cualquiera de nuestros hermanos conoce a Dios, Dios mismo el que le va a hablar al corazón, como vamos a ver en un momento. Cuando ve Jesús que llega a Natanael, le dice: este es verdadero israelita en el que no hay doblez. La palabra que usa en el griego dipsige, en el que no hay doblez de corazón, doblez de alma, en el que no pretende quedar bien. Natanael nuevamente vuelve a mostrar su sencillez. ¿De dónde me conoces? ¿Por qué dices esas cosas? Y Jesús le va a hablar al alma directa de Natanael, de forma que él entiende: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Para nosotros esas palabras son misteriosas. Para nosotros esas palabras que han quedado escritas en el Evangelio y que podemos estar seguros que son ipsísima verba Christi, es decir, las verdaderas palabras del Señor, porque son unas palabras extrañas que no tendrían por qué estar ahí. No significan mucho. Se ha especulado mucho con respecto a eso, que si la higuera quiere decir la sinagoga porque no daba fruto, que si la higuera quiere decir que o cual cosa. La realidad es que esas palabras penetraron el corazón de Natanael y le hicieron darse cuenta que delante de él estaba Dios mismo. Por eso, movido por el Espíritu Santo, probablemente él haya pedido el Espíritu de Dios en ese momento.
es decir, cuando estaba debajo de la higuera, y Dios, el Cristo, o mejor dicho, el Padre se lo concede, ¿por qué no Dios o el Cristo? Me refiero a lo que dice también en San Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí si antes el Padre no lo concede. Y esa concesión es precisamente la donación del Espíritu, como una primicia que abre el alma, la conciencia, para poder recibir la palabra, es decir, el Verbo eterno de Dios. Entonces Natanael, lleno del Espíritu Santo, aunque no lo diga San Juan, contesta: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nadie puede llamar al Cristo Hijo de Dios si no es movido por el Espíritu. Ahí se da precisamente una identificación, una apertura del alma de Natanael hacia el Cristo, una aceptación, porque es el primero en profesar la fe. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le contesta nuevamente con palabras que se nos hacen cercanas a nosotros. Tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero vas a ver cosas más grandes. ¿En qué momento comenzó tu fe? ¿En qué momento has tenido un encuentro cercano con el Señor? Si aún no lo has tenido, si tu fe es la tradición que recibiste de tus padres, te suplico que le pidas, que le ruegues al Señor, porque yo mismo en este mismo momento voy a rogar por ti, que el Señor te envíe su Santo Espíritu, para que te permita tener una experiencia del Cristo vivo. Como decía precisamente su Santidad Pablo VI, de ojos abiertos y corazón palpitante. Y tú, tantos hermanos míos que escuchan, que han tenido esa historia, esa experiencia real, atesora esa experiencia. Es un don de Dios, es un regalo, que tiene que irse cuidando e ir creciendo, porque así crece la fe. Y les añade: verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre el Hijo de Dios. De esa pequeña fe, Dios toma para hacerla crecer si tú y yo la cuidamos. De esa semilla pequeña que Él ha plantado, que en realidad no es otra cosa más que su verbo, es decir, el Dabar Yahvé, el Logos eterno, Jesucristo mismo, en nuestra conciencia. Esa semilla va creciendo a través de la confianza, a través del agua del Espíritu Santo en sus acciones. Que Dios nos conceda cada día una fe más profunda. Y pedimos también a Natanael apóstol, es decir, a San Bartolomé, que interceda por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.